Buenos días a todos. Aquí estamos nuevamente con nuestro estudio bíblico acerca de nuestras convicciones. Hoy estamos con la convicción número 20, donde creemos en Centro de Vida que los 5 ministerios que están señalados en la Biblia, los 5 ministerios, operan en la iglesia de hoy en la misma forma en que existieron en la iglesia primitiva. Los 5 ministerios, y vamos a leer una porción de la Biblia y después meternos ahí en el tema. Efesios 4, a partir del 11 hasta el 16. Vamos a leerlo. Dice la Escritura que Él mismo, y está hablando aquí de Jesucristo, dice que Él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Adelante. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, están puestos los ministerios con el fin de perfeccionar. ¿Hasta qué punto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Que conozcamos bien quién es el Hijo de Dios. Dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso hemos hablado que el séptimo fundamento del cristianismo es ir a la perfección, ¿verdad? Como dice Hebreos 6. Siguiente. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Quién es la cabeza? Cristo, no hay ninguna otra cabeza, ¿verdad? De la iglesia, es Cristo. Y 16, de quien todo el cuerpo, o sea, de Cristo, todo el cuerpo, o sea, todos nosotros los cristianos, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, ¿verdad? No se critican, ¿verdad? Que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento en amor, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es muy importante entender que hay 5 ministerios, que en la Escritura nos pone 5 ministerios y para qué están, ¿no? La Biblia nos habla de una manera y a veces vemos en el mundo de las iglesias que las iglesias funcionan de una manera diferente. Y nosotros lo que queremos es funcionar de acuerdo al modelo bíblico, no a un modelo según las tradiciones de una iglesia o de otra, como si no hubiera ya suficientes. Ahora empezar con otras nuevas tradiciones, ¿no? Sino volver a la Escritura original donde están puestos los ministerios, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo está hablando, si lees luego todo el contexto de Efesios 4, está hablando de Jesús, dice, el que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Están los dones, hay los dones del Padre que están en Romanos capítulo 12, los dones del Espíritu que están en 1 Corintios capítulo 12 y los dones del Hijo que están aquí en Efesios 4 y se refiere a estos 5 ministerios, ¿no? Donde los da a la iglesia esta unción que Dios pone en personas para perfeccionar a los santos, para ayudarnos a mejorar a todos. O sea, el propósito de que haya apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es para colaborar a que los santos, es decir, los creyentes, los que han decidido caminar en una manera diferente a la del mundo, bueno, pues sean perfeccionados, vayan adelante. ¿Para qué? Para que los santos, para que las personas hagan la obra del ministerio. Según este versículo, ¿quién debe hacer la obra del ministerio? Vamos a verlo aquí claramente. Aquí en el verso 12, ayúdame, ponme el verso 12 otra vez, Efesios 4:12.
Él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas. El 12. El siguiente. 4:12. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué hay que perfeccionar a los creyentes? ¿Para qué? ¿Quién debe hacer la obra del ministerio? Los creyentes. Bueno, ¿cuántos aquí creyentes hay? ¿Sí? Llamado pues a ser santo porque has decidido caminar de una manera diferente. En eso consiste ser santo. No, santo no es que ya traes una aureola aquí en la cabeza o algo así, sino has decidido caminar en una manera diferente. Entonces, en este sentido, los pastores, en general, los 5 ministerios, pues estamos para ayudar a que crezcas, para que hagas la obra del ministerio, para que lleves adelante el reino de Dios. En una iglesia tradicional ocurre, según las tradiciones, exactamente lo contrario. O sea, los creyentes, las personas que asisten a la iglesia, vienen a la iglesia y si quizá invitan a otra, la traen a uno los pastores para que asumen que el pastor haga la obra del ministerio con esa persona y ellos pues están sentados viendo. Bueno, el modelo bíblico es exactamente lo contrario, que es donde los pastores, los ministerios, los 5 ministerios, lo que estamos es para ayudar y perfeccionar a los santos, a los creyentes, a la iglesia en general, para abrir cancha, digámoslo así, para abrir oportunidades, para que los creyentes estén equipados para hacer la obra del ministerio con las demás personas, para ayudar a perfeccionar, para que el que esté de una manera, pues pueda ir creciendo, pueda ir adelante, pueda ir mejorando. Si quieres leer la palabra perfeccionar, si se te atraganta un poco, pues para mejorar, ¿verdad? Porque lo perfeccionar lo vemos como algo totalmente fuera de lugar, pero mejorar, para mejorar. ¿Cuántos creen que tienen algo en que mejorar? ¿Sí? Bueno, pues para eso, aquí, según esta convicción y según este versículo, para eso estamos los pastores. Se denomina pastores a estos 5 ministerios en general, porque pastor es el oficio de pastorear, de cuidar. Y está estos 5 ministerios que definen una unción diferente en cada uno de los que pastorean, ¿no? Entonces, el oficio de todos es pastorear, es perfeccionar a los santos, pero la unción de cada uno de los verdaderos pastores es diferente. Hay 3 cosas que hay que entender que son diferentes, ¿no? En cada uno de las personas en general y de los pastores en especial. En uno está la unción, en otro está el carácter y en otro está el servicio, ¿no? Donde son las 3 cosas que debe tener un ministerio. Entonces, el carácter pues debe ser, según la lista que está en Tito y Timoteo, debe reunir 30 requisitos, que no voy a entrar en ellos porque nos tomaríamos aquí unos cuantos semanas, ¿verdad? Pero no voy a entrar en ellos. Pero hay requisitos de carácter, no es al que quiere ni al que corre, sino al que Dios llama, y también le da estos requisitos de carácter, ¿verdad? De carácter, de habilidad y de familia. Son 3 tipos de requisitos que en total son 30, 28 que pone la Escritura y 2 que tenemos también en Centro de Vida, ¿verdad? Esto está en Tito y en Timoteo, ¿verdad? Pero además debe tener una autoridad, y esta viene por el servicio, ¿verdad? Decimos la frase esta de que el que no sirve, no sirve. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? El que no sirve, no sirve. Entonces, cuando tú cambia tu posicionamiento, debe cambiar al llegar a Cristo. Vienes como una persona que quiere recibir, que busca ser amada, que busca ser aceptada, y entendemos esto. Pero poco a poco, este perfeccionamiento, este mejoramiento, es cambiar esa posición a una persona que ahora busca
ya se siente amada, se siente aceptada, se siente incorporada, se siente perdonada por Dios y ahora busca amar a otros, servir a otros, ayudar a otros. Entonces cambia el posicionamiento. Cuando en una iglesia se promueve una posición o la otra, entonces cuando se promueve una posición donde el pastor se presenta o los pastores como gente así súper ungida, que solo ellos que tienen como un manto especial, como un llamamiento especial, como algo místico, algo así que nadie más puede hacer. Entonces son iglesias que todo el mundo está buscando como el toque ahí del apóstol, el toque del profeta, el toque del pastor que tiene algo milagroso, y esto no es así en la Escritura, ¿verdad? En la Escritura es que todos los cristianos tenemos algo especial, y ¿sabes qué ese algo especial? Se llama Jesucristo, ¿verdad? Y nadie puede tener más o menos, o lo tienes o no lo tienes, ¿verdad? Entonces, si Cristo está contigo, bueno, pues potencialmente tienes todos los recursos del reino. Y si no está contigo, no tienes ninguno de los recursos del reino, ¿verdad? A veces hay quien me dice, ay pastor, mi esposo es tan buena gente, es una buena persona, bueno, solamente le falta ser cristiano, ¿no? Como si nada más le falta el gorrito, ¿no? O algo así, ¿no? Pues le falta todo, ¿no? O sea, falta que esté reconciliado con Dios, que Cristo esté en su corazón, ¿no? Y cuando Cristo está en el corazón de alguien, tiene todos los recursos del reino, ¿verdad? Entonces, Él, no es que nosotros tenemos que convencer a Dios que haga un portento, un milagro, ¿verdad? Como decía el pastor Sergio hace rato, sino que Él nos tiene que convencer a nosotros que tenemos a nuestro alcance todo el potencial del reino de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos reconciliado con Él y porque dependemos de Él y porque tenemos fe en Él. Y los pastores, en los 5 ministerios, estamos para eso, para equipar a los creyentes, para que tomen este papel, para que lo crean, para que lo adopten, para que lo realicen, ¿verdad? Entonces, ¿tú quieres ver milagros? Ora por personas. Ora por personas, ¿verdad? Siempre hay 2 posiciones. Ay, hay un problema con no sé quién, voy a llevarlo con el pastor, ¿verdad? Eso es como una actitud que yo entiendo a veces, y a veces la gente hace eso conmigo, y no, pues no se trata de estar dándole caña a la gente por hacer eso, pero eso es una iglesia tradicional. Lo que dice la Biblia es lo contrario. O sea, si Cristo está contigo, ora. Ejerce tu papel de que Cristo está contigo. Yo no hago milagros, Cristo hace milagros, ¿no? Hablábamos ahora en el retiro de solteros ahí en el campamento, que cómo vimos una cosa ahí milagrosa, portentosa. Bueno, pues ahí estábamos 5 personas orando, ¿verdad? Y el Espíritu Santo mueve y se mueve a través de quien Él quiere, ¿no? No es a través de uno, a través de otro, pero necesita que tenga fe, porque la oración del justo puede mucho. ¿La oración de quién? Del justo. ¿Y por qué somos llamados justos? Por lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Por eso te justifica ante Dios. Su sacrificio, Él murió por tus pecados, murió por los míos, ¿verdad? No es por alguna cosa excepcional que alguien pueda tener. Lo que pasa es que hay un entrenamiento, dice también un versículo en la Biblia, que hay aquel que por el ejercicio tiene los sentidos entrenados en el discernimiento del bien y el mal, ¿no? Entonces también alguien se va animando. Si tú empiezas a orar por personas, bueno, vas a ver que empiezan a pasar cosas, y esto es decir, caray, ¿verdad? Y dale la gloria a Dios, ¿verdad? Y empieza a orar por personas, verás que Dios te usa. Ahora, si nunca oras por nadie, ¿sabes cuántos milagros van a pasar? Ninguno, ¿verdad? Y deja que Dios te perfeccione. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo necesita estar en ti para
para que pasen cosas. ¿Y cómo el Espíritu Santo está en ti? Primero, porque te has reconciliado con Dios a través de Cristo. Y segundo, porque no lo contristas. Es decir, no entristezcas al Espíritu Santo. O sea, haz que se sienta cómodo. ¿Cómo no lo entristezco? Pues es como una persona. O sea, si te está contrariando, te está, pues incomodando, no te sientes cómodo con esa persona. Procura quizá no estar tanto con esa persona. Si te hace sentir a gusto, te gusta estar con esa persona. Así es Dios. No entristezcas al Espíritu Santo. Favorece que Él se sienta a gusto contigo y en esa medida podrás expresar pues todas las manifestaciones del Espíritu Santo. Y estos son los dones del Espíritu, ¿verdad? Pero para eso estamos los pastores, para transmitir este tipo de mensaje, diciendo el ungido es Cristo y depende de Él, no para que alguien, algún vivales, salga y diga yo soy el único representante, yo soy el ungido. Huye de algún pastor que se presente de esa manera, ¿verdad? Porque Cristo es el ungido. Eso quiere decir Cristo, el que recibió la unción, que en el idioma original que se escribió el Nuevo Testamento es el crisma. Por eso es el Cristo el que recibió la unción. El crisma es el Cristo. Él es el ungido. Y si está contigo, el Espíritu Santo obra. Y para eso estamos los ministerios, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, si tú vas teniendo un carácter que hace sentir más cómodo al Espíritu Santo por tu conducta, el Espíritu Santo obra a través de ti. Si tú vas teniendo fe también para que Dios te obre, entonces intentas hacer cosas, estás ahí, le hablo, no le hablo, le digo, no le digo, le digo, no le digo, le digo. ¿Sí? ¿Cuántos saben de qué estoy hablando, verdad? Bueno, entonces tienes fe y te lanzas, ¿no? Y te lanzas, ¿no? Ahí, yo recuerdo tantos testimonios, podría contar tantas cosas de este tipo, ¿no? Pero voy a contar una nada más. Recuerdo un día en un parque, en una banquita, y con una persona, y hablándole, y digo, no, esto no va a ningún lado, estoy perdiendo mi tiempo. Y después de un rato digo, bueno, me equivoqué con la persona, porque a veces hago eso, ¿no? Salgo a un sitio para intentar intentar sacar el radar, ¿verdad? El radar, y decir, Dios, ¿con quién quieres usarme? Y entonces, bueno, me levanté diciendo, no, pues me equivoqué. Y en eso se acercó una persona y dice, oiga, le estuve oyendo. O sea que yo le estaba hablando a no sé quién, ¿verdad? Es decir, tienes que creer que Dios te va a usar. Y para eso estoy yo como tu pastor, o estamos los pastores, para animarte, para perfeccionar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y estos 5 ministerios son también como 5 unciones diferentes, ¿no? En cada uno. El apóstol significa, la palabra apóstol significa enviado, no significa ninguna otra cosa, ¿no? Y están 2 tipos de apóstoles en la Biblia, son los apóstoles del Cordero, que fueron 12 apóstoles. Después, bueno, Judas se quitó de en medio, ¿verdad? Pero ahí eran 12 apóstoles, los llamados apóstoles de Cristo, apóstoles del Cordero. Después están en el resto del Nuevo Testamento los apóstoles del Espíritu Santo. Los apóstoles de Jesucristo pusieron un fundamento que, junto con los profetas del Antiguo Testamento, forman el legado que está en la Biblia, ¿verdad? Por eso nadie puede poner otro fundamento más que el fundamento de los apóstoles y los profetas. Los profetas que mandó allí nuestro Padre Celestial, y los apóstoles de Jesucristo. Pero después están también los apóstoles del Espíritu Santo, ¿verdad? Que son llamados ya no a cambiar el mensaje, no a agregar ninguna otra cosa más. Nadie puede agregar ninguna otra cosa que no esté en la Biblia, ¿verdad? Pero que son llamados también a ser enviados.
Es lo único que significa la palabra apóstol. Es enviado, es alguien como que su llamamiento le da más claridad como en un modelo de edificación de la iglesia, cómo se debe de edificar, y tiene más claridad como de cómo hacerlo, ¿verdad? Es como dice Pablo de sí mismo, que es un apóstol, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, ¿verdad? Es un fundamento, no cambiando el fundamento de los apóstoles del Cordero, sino como un fundamento basado en el mensaje que Jesucristo dejó y que tomaron los primeros apóstoles, ¿verdad? Entonces, ahí puso el fundamento y después, bueno, otros edifican. Entonces, hay un fundamento, hay personas pues que tienen esta característica, esta unción de tener claridad cómo edificar más la obra, ¿verdad? El profeta, por otro lado, los 5 tienen el oficio pastoral, pero el profeta tiene la característica no de andar dando profecías a la gente, porque esto es el don de profecía, no el ministerio profético. Cualquier persona, cualquiera del cuerpo de Cristo puede ejercitar el don de profecía. Pero el profeta lo que tiene es una unción que le permite ver más allá de lo que otros ven, ¿no? Entonces, a veces quizá a todos nos ha pasado un poco de esto, porque no es que estas características no las puede tener nadie en absoluto más que una persona, todos las podemos tener, pero estas personas llamadas con esta unción la tienen como más desarrollada, ¿verdad? Entonces, el profeta es alguien como que ve más allá lo que puede acontecer con una acción o con otra, y apercibes como los ojos del cuerpo, ¿verdad? Como los ojos del cuerpo de Cristo, donde ve a dónde nos puede llevar a emprender una estrategia o emprender una forma de actuar o hacer algo, y pueden ver un poco más allá. Cuando tienes esta característica, pasa que a veces lo que tú ves otros no lo ven, y esto cuesta trabajo, porque el profeta debe ser dotado también de paciencia, porque a veces lo que ve otros no lo ven y le cuesta trabajo que otros lo sigan o le crean, ¿verdad? Pero hay que tener también respeto a esta unción, a esta parte, ¿verdad? El pastor, por otro lado, tiene más el cuidado de cómo estás, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras, no? El que tiene una unción de pastor. Es como cuando pasa algo, mira, siempre hay 2 palabras. Cuando te pasa algo, que vas a encontrar que la gente te pregunta. Cuando te pasa algo inusual, a las 2 preguntas son: ¿qué pasó y cómo estás? El pastor nunca va a preguntar primero qué pasó, va a preguntar primero: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me asaltaron. ¿Y cómo estás? Choqué. ¿Cómo estás? ¿No? A veces vas a encontrar que, bueno, esta carga de cuidar a otros, uso como ejemplo estas 2 palabras, ¿verdad? Estamos interesados a veces en saber qué pasó, pero no tan interesados en cómo está la persona. Oye, ¿y tu marido? ¿Qué pasó? ¿No? Tu marido, no, pues ya no te veo con él. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No? Bueno, es una forma de expresar a través de estas 2 preguntas cómo alguien a veces se interesa por ti, y la unción pastoral tiene esta característica: interesa más el estado de las personas que la situación alrededor de las personas. Y claro, también es importante la situación alrededor. No digo que no sea importante, pero la unción pastoral lleva a un énfasis en cómo se encuentran las personas, ¿verdad? A lo mejor el apóstol dice: hay que hacerlo de esta manera, y da todo el diagrama de cómo hacerlo. El profeta dice: hay que llegar allá, y el pastor dice: vamos a ir al ritmo
que se pueda, porque no quiero llegar con todas muertas o hechas polvo. ¿Amén? ¿Sí, amén o no amén? Bueno, entonces, ahora, si nada más se trata de que no sabemos ni cómo hacerlo, ni a dónde vamos, y nada más de que, ay, bueno, pues entonces así andan también algunas personas sin rumbo, sin ir en una dirección. O sea, son importantes todos, ¿verdad? El evangelista, contrario a lo que se dice en el mundo de las iglesias, que alguien que va a un estadio y tal, y llena, y dice, ese es un evangelista. Yo, mi opinión es diferente. Yo creo que esa es una persona más bien que ejerce el don de milagros o los dones de sanidades, porque así lo pone la Biblia. Hay un don de milagros y hay varios dones de sanidades, lo pone en plural, ¿verdad? Más que un evangelista, porque el papel de un evangelista, como está aquí en Efesios 4, es perfeccionar a los santos. Un verdadero evangelista le enseñará a las personas cómo tratar con otros, cómo llevar el mensaje del evangelio a otros, cómo disponerse a otros, cómo efectuar una estructura en la iglesia donde todas las personas, o la mayoría, o el centro, o el corazón de la iglesia sabe evangelizar. Un evangelista equipa a los santos. Cuando alguien hace lo que todos deberían de hacer, pues más bien no es un evangelista, es alguien quizá que tiene, pues eso, ejerce el Espíritu Santo, fluye a través de su persona con el don de milagro, el don o los dones de sanidades, y a veces en las iglesias evangélicas le llaman evangelista este tipo de persona, ¿verdad? Y luego está el maestro también enseña doctrina, porque doctrina es importante. Hay personas que dicen, ay, no importa doctrina, lo que importa es el amor, ¿no? Y dice, bueno, lo mayor de todo es el amor, pero si no importa doctrina, pues nada importa, porque pues vamos a creer en Buda, ¿no? Porque no importa la doctrina, ¿no? Entonces, claro que importa la doctrina es muy importante, ¿no? Y entonces, tener una sana doctrina, ¿verdad? No apartarse de una sana doctrina, porque según tu corazón, así eres tú. Según lo que tú abraces como convicción o como doctrina, hacia allí irás. Según lo que tú crees, así te comportarás. Por eso es muy importante que aceptas como convicción, y por eso es muy importante la unción de maestro en la Escritura, ¿verdad? Y su papel en la iglesia. Por eso debemos enseñar la Escritura, ¿verdad? Como ahora, por ejemplo, estamos haciéndolo en este momento, estamos enseñando, ¿verdad? Decir, mira, la Biblia dice esto aquí en este pasaje que leímos. Aquí no hay otra interpretación posible. No dice que Dios puso a los 5 ministerios para que ellos hagan todo y los demás estén sentados recibiendo la administración de estos 5. No, dice que estos 5 deben perfeccionar a los santos, a las personas, ¿no? Deben ayudarles a comprender cómo comportarse, cómo hacer, animarles a leer la Escritura, animarles a preguntar a las personas cómo estás antes de qué pasó, ¿verdad? Ayudar a entender estructuras de hacia dónde nos lleva Dios en la vida. Por esto hay iglesias que no entienden que les pase algo a alguien, no entienden que haya una enfermedad o haya una dolencia o haya un problema, una pérdida, pero claro, cuando tú entiendes hacia dónde te lleva Jesucristo, tú entiendes que todo obra para bien en la vida de los que aman a Cristo Jesús. Por lo tanto, aún no las dolencias, los problemas, las situaciones, pues nos enseñan a recibir en una situación difícil el consuelo de Dios, para que también nosotros después aprendamos a consolar a los que sufren con la misma consolación que hemos recibido. ¿Dónde está eso en la Escritura, pastor? En 2 Corintios 1, después lo puedes leer, ¿verdad? Porque por eso nos gozamos también en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia, la tribulación forma carácter, la tribulación nos hace humildes, nos hace dependientes de Dios y nos ayuda a entender después a los que están
en tribulaciones. Por eso, si nadie nos explica el modelo de Dios, el modelo en que Dios va a obrar en la vida, y nos podemos ser susceptibles de una estafa de personas farsantes en el mundo de las iglesias, donde te dicen, ¿no?, que si viene a Cristo todo va a salir bien, ¿no? Y te acusan que si algo no está saliendo bien es porque tú estás pecando, es porque tú estás mal. Y en algún caso puede ser así, pero no es así siempre, ¿verdad? Hay veces que Dios necesita formarnos más que informarnos, ¿verdad? Y necesitamos pasar por diversas tribulaciones. ¿Dónde está eso en la Biblia, pastor? Bueno, en Hechos 14:22 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mira, y yo enseño la Biblia, no la escribí, porque si yo la hubiera escrito, yo diría, no es necesario pasar por tribulaciones. Y entonces, ¿sabes qué? Todos seríamos unos engreídos, insoportables. Dile al que está al lado, pero tú tienes cara de cristiano, ¿verdad? Aunque tu cara da igual, lo importante es lo que está en tu corazón, ¿verdad? Lo que está en tu corazón, ¿no? Lo que está en tu corazón. Entonces, si tú estás pasando por problemas, bueno, primero checa si estás pasando por problemas por no someterte a Dios. Y si es así, pues sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de vosotros, ¿verdad? Porque Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes, ¿verdad? Entonces, checa eso, ¿no? Pero también, a lo mejor, ¿no? Dices, no, pues está bien en todo, pero bueno, Dios está formándote también. Dios está formándote para que tú aprendas a tener también misericordia de aquellos que sufren, para que tú los comprendas, para que tú puedas abrazarles entendiendo lo que están pasando. Entonces, mira, yo como tu pastor, yo te digo, no todo te va a salir bien, muchas cosas no te van a agradar, pero en todas Cristo promete estar contigo. Amén. Y si tú no te apartas de Él, Él estará contigo. Mira, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran unos personajes que están ahí en la Biblia, Dios no los libró del horno, permitió que los metieran al horno, pero se metió al horno con ellos. Y no se quemaron. Pero yo digo, si yo hubiera sido Dios, yo no dejo que entren al horno. Nuevamente. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues, si Dios no nos trata y Dios no nos forma, entonces nos volvemos arrogantes, engreídos e insoportables, ¿verdad? Pero dile al lado, pero tú tienes cara de cristiano, ¿verdad? Vamos a leer otra vez el pasaje. ¿Me ayudas proyectándolo desde el versículo 11, 4:11 hasta el 16? Él mismo, ¿quién él mismo? Jesús mismo, ¿verdad? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de quién? De todo el cuerpo de Cristo, para que nadie pueda decirle a otro no te necesito, ¿verdad? Y a veces Dios fluye a través de uno, a través de otro, a través del otro, ¿verdad? Siguiente, hasta que todos lleguemos, ¿hasta cuándo va a ser esto el Señor? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso en esto sabemos, ¿no? Acerca de los tiempos finales, porque la Biblia nos dice que Dios viene en su segunda venida por una iglesia sin arrugas, sin manchas, sin cosa semejante. Y yo a veces veo el mundo de las iglesias y digo,
¿no? ¿Me entiende lo que significa, no? Entonces yo digo, no, pues todavía falta para esto, ¿verdad? Porque Dios no viene por una novia toda hecha polvo, manchada de mole, se le cayó el caldo encima, ¿verdad? Y está toda en tubos, ¿no? O así, cosas raras, ¿verdad? Sino que por una novia, ¿verdad? Que está sin arruga y sin mancha, dice otra parte de la Biblia. 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, porque en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Está esclavizado, está subyugado a un montón de cosas carnales. Incluso no se nota a veces que alguien es cristiano, porque es niño, porque no estudia, porque no se ejercita en la palabra, porque no quiere usar, porque tiene incredulidad, no quiere acercarse a orar por otros, a ayudar a otros, a servir a otros, no quiere participar aún económicamente en la edificación de la iglesia, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, crezcamos en Cristo, de quien todo el cuerpo, ¿qué es todo? ¿Todo te incluye? Sí, ¿verdad? Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas sus coyunturas. Dile al que está al lado, dile, mira, ahora tú eres mi coyuntura, ¿verdad? De momento, ¿verdad? Y por eso queremos que haya relación en la iglesia. Por eso no es, a ver, ¿a cuál vas? ¿A misa de 9 o misa de 11? No, ¿verdad? Porque lo que queremos es iglesias unidas, ¿no? O sea, la gente nos conocemos unos a otros, nos ayudamos unos a otros, oramos unos por otros, nos reunimos en las reuniones de casa, en las reuniones, y tenemos un cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, ¿verdad? De cada miembro, ¿no? Entonces, a veces como un carpintero, ¿no? Pues el hermano martillo, pues necesita pan, ¿no? Porque ¿cómo clavas un clavo sin martillo, no? Y el hermano lija, ahí está, rácata, ¿verdad? Y así, ¿no? Y el que barniza, te barniza, pero te deja alucinando por el tiner que huele, ¿verdad? Pero después de la actividad del carpintero, bueno, pues queda un mueblecito, ¿verdad? Dile al que está al lado, tú te ves bastante bien ya, ¿verdad? Acepta el martillo, acepta la lija, acepta el barnizado, acepta el tema, ¿verdad? Porque todos se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, ¿sí? El otro, su crecimiento para ir edificándose en amor, todo con amor. ¿Qué es en amor? Amor es decir, ay, Manuel, eso, eso ya deja de ser hasta varonil, ¿verdad? No, amor es que, bueno, le puedo decir a alguien cualquier cosa que necesite porque busco su bienestar, quizá le va a doler, quizá le va a animar, quizá lo necesita, simplemente no le va a animar o no le va a doler, pero es algo que necesita, pero le voy a hablar, ¿no? Porque me interesa, porque siento cariño por la otra persona, ¿no? Hablar en amor no significa, ay, hermanito, o algo así, ¿verdad? Que parece otra cosa, ¿verdad? Sino significa hablar buscando el bienestar del prójimo. Y si eso significa a veces pues una reprensión, pues es lo que hay. Seguimos el próximo domingo. Dios te bendiga.